¿Cómo se aprenden los idiomas en la edad adulta? A esta pregunta y a otras cuestiones nos va a responder la profesora de Filología Francesa, Esther Juan. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Isabel. Vamos a hablar de este tema que yo creo que tiene muchas interrogantes y también tiene respuestas que muchas veces no son reales, no son verdaderas, porque se cree que solo se puede aprender, no solamente idiomas, sino otras muchas cosas, cuando uno es niño, quizá hasta la adolescencia, y que de adulto no se puede aprender o casi no se puede aprender. Efectivamente, y creo que esa es una pregunta clave, porque la observación de nuestros propios alumnos, incluso de nuestro entorno personal, que tienen como mucho eco creencias que no son del todo ciertas y que nos frenan y que perjudican a la hora de emprender el aprendizaje de un idioma. El tema de la edad es fundamental. Nos pasamos la vida oyendo que los niños son como esponjas, absolutamente imprescindible que los llevemos a aprender inglés con 3 años y medio, porque si no luego se nos espigan, pero que yo, que ya tengo 40 años, ¿cómo voy a aprender un idioma si todo el mundo sabe que se aprende de niño? Esa, en realidad, es una cosa que está muy estudiada, se llama la hipótesis del periodo crítico, que la formuló Lenneberg a finales de los años 60, pero que ha sido retomada por autores muy populares en la enseñanza de lenguas como Krashen. Entonces, han quedado como hechos objetivos y verificados científicamente, pero no es así, porque la multitud de estudios que se han hecho demuestran que esto tiene límites. Es decir, esto se basaba en una cosa que era completamente razonable con respecto a los conocimientos en su momento, que es que en la pubertad disminuye la plasticidad cerebral y se termina la lateralización, con lo cual las funciones lingüísticas se centralizan, digamos, en un hemisferio, otras en el otro, y digamos que partía de una base biológica bastante convincente. Entonces se quedó ahí como, bueno, como ya parece indiscutible. Se sigue oyendo, estamos hablando de 50 años después. Sin embargo, estudios o otros estudios demuestran que no es así, que se puede seguir aprendiendo. Ahora veremos de qué manera, con qué ritmo, pero desde luego que se puede aprender. Efectivamente, porque luego a partir de ahí ha habido una serie de estudios, evidentemente, como es propio del método científico, pues se intenta verificar o desmentir la hipótesis. Ha habido multiplicidad de estudios, es un tema muy debatido, pero que han puesto en tela de juicio esta hipótesis, no porque sea radicalmente falsa, sino porque no da una respuesta suficientemente compleja a un problema, a una cuestión que sí lo es, porque nos hemos encontrado, cuando se han hecho estudios más puntuales, pues con grupos reales de adultos que han aprendido de manera formal, de manera informal, nos encontramos con que eso no es del todo cierto, con que sí nos encontramos con muestras de adultos que han aprendido y normalmente, digamos, muy habitualmente la referencia última, la que más llama la atención es la fonética, ¿no? La capacidad de pronunciar como un nativo cuando has aprendido tarde. Es verdad que suelen ser grupos pequeños con respecto a la media. A ver, sí es cierto que en esa edad temprana hay una cierta facilidad, pero se han dado cuenta también de que, cuidado, los niños de cualquier edad, estamos hablando normalmente de niños a partir de 7, 8 años hasta los 12, 15, hay un periodo ahí que sí parece ser más productivo, en el sentido de que parece que cunde más, por decirlo lisa y llanamente. Pero, por ejemplo, se ha observado que en niños más pequeños, 2, 3, 4 años, eso no es nada cierto. Yo, por ejemplo, lo he experimentado con mi hijo, que entonces tenía 2 años, estuvo escolarizado en neerlandés durante un año, porque estuvimos fuera, y mucha gente en mi entorno me decía, qué bien, va a aprender otro idioma más. Y, no, esto no va así. Entonces, evidentemente, esto varía muchísimo de un individuo a otro, en los niños, en los adolescentes, en los adultos y en los mayores, evidentemente. Pero mi niño, que ya era todo lo bilingüe que se puede ser a esa edad, no llegó a decir más de 3 o 4 palabras. Llegó a comprender perfectamente las actividades cotidianas y las instrucciones básicas en la guardia, pero no llegó a hablar. Entonces, ¿que eso le ha ayudado? Seguramente sí. Le ayuda, pero le ayuda quizás más en el entrenamiento de la audición, en la actitud,
el intento, la voluntad, la implicación en comprender lo que te estás diciendo cuando no tienes todas las claves para hacerlo. Hay una serie de factores ahí que también interactúan. Pero para volver a lo que decíamos, meterle 5 idiomas a un niño de 4 años, pues depende si tiene sentido o no tiene sentido. El tema del aprendizaje, por ejemplo, del aprendizaje de idiomas, como estamos hablando, pues es importante y a veces, y ahora hablaremos de ello, nos da a los adultos reparos, miedos, a no ser que tengamos una obligación, como por ejemplo nos ha ocurrido con el tema de la informática. A mí misma me ha venido tarde el aprendizaje de muchísimos aparatos, de muchísimos programas, y sin embargo hoy es el día en que por lo menos los puedo y los sé manejar. No soy, desde luego, un experto informático como quizá los jóvenes que lo manejan continuamente, pero manejo este idioma que a mí me era ajeno. Supongo que lo mismo será con los idiomas. Lo que pasa es que no nos ha quedado más remedio que utilizar un ordenador o que utilizar un teléfono móvil. Y sin embargo, sí podemos vivir, entre comillas, sin hablar otro idioma. Efectivamente, has puesto ahí un punto fundamental, porque tiene mucho que ver con la actitud y con la motivación, pero que la voy a matizar un poco. Es decir, en cuanto a la actitud, los adultos suelen tener lo que clásicamente se llamaba timidez, pero no es exactamente timidez. Es que, por ejemplo, el reparo puede ser que cuando te pones a hablar un idioma nuevo, cuando te pones a aprenderlo, tienes que hablar como un niño pequeño, porque básicamente los recursos, aunque te pongas a trabajar con temas muy serios y apropiados para adultos, tienes la sensación de ser un niño pequeño. Eso hay a quien le molesta muchísimo. Está, como hemos comentado antes, la obsesión de la pronunciación, de querer hablar a toda costa como un nativo. Esto ahora en la enseñanza de idiomas está muy asumido, que no es necesario hablar como un nativo para que te entiendan. Y lo importante es que te puedas comunicar con el nivel de precisión y de corrección que tú necesites para la interacción que te interesa. Si tienes que hablar, pues te tienen que poder entender que tienes un acento de aquí o de allá, y si te entienden suficientemente para poder hacer lo que tú quieres, está perfecto. Tienes que escribir, evidentemente, si tienes que escribir comunicaciones muy formales, conviene que tengas un conocimiento suficiente de la gramática y de la ortografía para que quede razonablemente bien. Pero ahí ya estamos viendo que entran otros factores. Luego, otro reparo que se tiene también ese se confiesa muy poco, pero está muy, muy estudiado también. Y es muy interesante, en el fondo, el miedo a que si aprendes otro idioma hables peor el tuyo. Y es cierto, hay cosas muy interesantes escritas sobre el tema, por ejemplo, de Vivian Cook, que muestran que nuestra forma de hablar, nuestra lengua materna, cambia con los idiomas que vamos añadiendo. Y si somos bilingües, con el tercero cambiamos los dos anteriores. Pero que eso no supone que baje el nivel de competencia. Y de hecho, todo apunta a que cuando el nivel de competencia en la primera lengua o en las primeras lenguas es bueno, cada lengua, añadir más lenguas aumenta nuestro nivel de competencia general. Es decir, que el efecto puede ser incluso de mejora. A veces esto suma, bueno, esto lo podemos ver también, por poner un ejemplo, quizá en nuestro propio país, que tiene distintos idiomas y en general son bilingües, pues bien en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia, se hablan dos idiomas desde el principio prácticamente y supongo que también eso estará estudiado. Luego se le suma un tercer idioma y hasta un cuarto. Y eso no plantea ningún problema, no hay... Hay que olvidarse un poco de esa especie de idea de sobrecarga cerebral que podría suponer hablar varios idiomas. Tiene mucho más que ver con que los idiomas que se manejan, que pueden manejarse a distintos niveles, no somos igual de competentes en todas las lenguas que hablamos, aunque las hablemos muy bien, pero tiene que tener sentido. Ponerse a enseñarle japonés a un niño de 5 años porque es la lengua del futuro, cuando no tiene a nadie en su entorno que lo hable, ninguna posibilidad de interacción real y espontánea en esa lengua, pues bueno, es más una educación cultural
para enseñarle que hay lenguas muy diferentes y que desde el punto de vista de la audición pues se plantee que hay cosas muy variopintas por estos mundos de Dios y que quizás algún día, pero confiar en que va a aprender a hablar japonés, pues como que es improbable, puede ocurrir, pero es improbable. También en cuanto a los adultos y estos miedos, estos Ujú. reparos, lo que ocurre, y hablo principalmente de nuestro país, que es lo que conozco, es que también se nos ha dicho que no somos buenos para los idiomas. Eso es absolutamente mentira. No es que seamos malos, ahí interviene mucho la cuestión de la actitud y las cuestiones culturales. Nos vamos convenciendo de que yo es que no valgo para esto. Es otra frase que he oído hasta la saciedad. Porque es otro concepto que se ha ido afinando en los últimos años, la diferencia entre la motivación como tal y la implicación, el engagement, ¿no? Porque la motivación la podemos tener en el sentido de, yo sé que para mi trabajo debería hablar inglés. Llevo 20 años dando tumbos por academias y cursos de todo pelaje y no lo consigo. Y mira que me esfuerzo, porque yo sé que tengo saber que uno debería hacer algo y tener la fuerza de voluntad para obligarse a ir a un curso es digno de admiración, pero sigue sin poder ser lo mismo que querer aprender. Una cosa es, yo me obligo a hacerlo como me obligo como Mafalda a tomar la sopa, ¿no? Porque hay que hacerlo y me dicen que es bueno para mí, pero no me gusta. Entonces, hasta que no nos acostumbremos de verdad a creernos que eso es bueno, pues nos va a costar. Esto en cuanto a los reparos, en cuanto a los miedos de los adultos, esa vergüenza, sobre todo inicial. Pero exactamente ya ahora, con los estudios hechos, con muchos adultos estudiando distintos idiomas por necesidad o por gusto, ¿qué es lo que hay en este momento? Haber mencionado antes lo de la hipótesis del periodo crítico que está muy cuestionada. No hay, entendámonos, no es que haya una alternativa en el sentido de, no, es radicalmente falso. No sabemos si es radicalmente falso, pero sabemos que no es radicalmente cierto. Entonces está evolucionando más hacia algo menos tajante, que no solo se plantee la cuestión biológica, porque si es un problema de desarrollo biológico, no podríamos tener grupos de adultos que milagrosamente sí aprenden. Eso quiere decir que hay muchos más factores implicados. Los estudios que se han hecho demuestran que sí es verdad que decrece la sensibilidad con la edad, pero también por una cuestión de hábitos, simplemente porque el hábito auditivo y articulatorio está hecho a las lenguas que manejamos habitualmente. Adaptarnos a sonidos muy diferentes, cuando nos ponemos a estudiar una lengua, bueno, tampoco hace falta que sea muy exótica. Para un francés la J y la R bastante te la tienen. O sea que, pero primero nos da pereza y luego nos cuesta, porque hay un esfuerzo incluso físico para hacerlo. Pero sabemos que se puede y que la sensibilidad decrece pero no desaparece. Entonces se tiende más ahora mismo a considerar que esa época de la infancia, pero básicamente de niños que ya han aprendido una lengua, que ya han aprendido una escritura, que está en una etapa especialmente receptiva, pues es muy bueno aprovecharla. Pero se me ha olvidado comentar antes también, cuando decimos que son como esponjas, a un niño muy pequeño, sí, lo puedes meter en inmersión en una lengua y aprende muy rápido, lo sacas y olvida igual de rápido. Efectivamente es como una esponja. Mientras que hay los adultos, otra cosa que ya sabemos desde hace bastante tiempo y que se sigue considerando válida, es que la forma de aprender es diferente, pero que los adultos tienen ventajas, no solo la desventaja de esa falta de plasticidad o de la timidez, de los reparos. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues las ventajas, por ejemplo, son la capacidad analítica. Un adulto, en principio, tiene una educación, aunque sea básica, ya ha aprendido una lengua, ya ha aprendido a escribir una lengua, ya ha aprendido a analizar una lengua. Entonces, normalmente, sí, el salto de 1 a 2 cuesta mucho más que de 2 a 3 o a las siguientes. Pero un adulto que ya ha ido a la escuela
ha aprendido a aprender, es capaz de modular su aprendizaje, de darse cuenta, porque ahí variamos mucho de un individuo a otro, a unos nos entra por los ojos, a otros por los oídos, a otros por la mano. Por ejemplo, la ortografía francesa es muy bueno escribir, hace falta un hábito, porque las reglas gramaticales no explican un número suficiente de casos. Quiero decir, sí, me estoy exagerando, pero hay muchas excepciones. Para controlar las excepciones es hábito, es memoria y hábito. También en esas diferencias antes hablábamos de que había que querer, pero Ujú. lo cierto es que un adulto sí puede hacer ese ejercicio de voluntad, mientras que a un niño se le impone. Es decir, a un niño se le impone ir al colegio, le guste o no le guste, va. Un adulto sí elige, se supone que libremente, aunque tenga condicionantes de trabajo o de otros, el querer aprender y, por supuesto, el querer aprender otro idioma. Pero ahí está la diferencia, que tiene que aprender, que tiene que querer aprender no solo hacer el esfuerzo de voluntad, que lo necesita, porque hay un esfuerzo, cuidado, esto no es que venga solo, pero tiene que hacer ese esfuerzo de prestarse a ser otro, porque cuando cambias de idioma, eso te trae sonidos diferentes, estructuras diferentes, elementos culturales diferentes. Es un poco Como si como hacer un actuáramos. papel, como actuar, sí. Yo eso es un consejo que doy mucho, es planteárselo como hacer teatro, hasta que ya cogemos más confianza y nos olvidamos de que era teatro y aceptamos ser un poquito más diversos. Eso sería una de las maneras de proceder. ¿Podemos Claro. acabar diciendo otras? Sí, claro. Evidentemente, uno de los puntos fundamentales es saber para qué queremos. Porque podemos querer aprender un idioma porque nos gusta estéticamente, porque lo necesitamos para trabajar, porque queremos viajar, por muchas razones. Pero es importante preguntarse cosas tan básicas como lo que quiero y lo que me va a proporcionar un placer. Antes se hablaba de necesidades lingüísticas, ahora empezamos a hablar de placeres lingüísticos. ¿Qué es lo que me apetece saber hacer con ese idioma? Y a partir de ahí elegir el tipo de aprendizaje que nos conviene. Hay gente que no quiere ni oír hablar de gramática, entonces tiene que hacer inmersión, interactuar con gente, leer, escuchar. Hay gente que lo que quiere es poder leer, pues es otro planteamiento y hay que tenerlo claro, porque hacer un poco de todo, si no es lo que realmente deseamos, puede ser contraproducente. En cualquier caso, si podemos aprender. Evidentemente, sí. Pues así nos despedimos animando a todos aquellos que tengan la voluntad y también el deseo y las ganas de aprender idiomas que empiecen cuanto antes. Muchísimas gracias. A ti.